Muy buenas noches, tengan mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a empezar una nueva clase. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del tema número 7 relacionado con los estados financieros. Hoy vamos a ver un poco más el enfoque de los ajustes o ajustes de cierre que se da en una empresa agropecuaria, tomando en cuenta algunos conceptos que ya vimos en contabilidad 2, pero los vamos a ir repasando, que creo que cada uno de ustedes ya conoce, pero repito, la clase de hoy va a ser un poco más de repaso de sus conceptos. Entonces, empecemos, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me van a confirmar si se ve. ¿Se ve? No. Ahora sí. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Vamos a hablar de estados financieros. En este caso, los estados financieros, como ustedes bien saben, son aquellos que es el producto final de la contabilidad, ¿no? La generación de los mismos, informes financieros, informes de rendimiento, a nivel de la situación financiera, a nivel de los rendimientos o los flujos de caja, sirven para la toma de decisiones. Y es el punto final, en realidad, del proceso del ciclo contable. Vamos a ver ahora un poco de los ajustes contables. Hasta la anterior clase vimos el tratamiento relacionado con estados financieros, pero a moneda o a costos históricos o a valores nominales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los estados financieros no contemplaban la parte de los ajustes contables. Ustedes bien saben que los ajustes contables son registros que se van a practicar a fin de gestión para cerrar los estados financieros. Estos ajustes contables se pueden generar dentro del sistema de contabilidad, ya sea a base de efectivo o ya sea a base de vengado. Cuando hablamos de la base en efectivo, base efectivo, no olviden que la contabilidad en base efectivo registra todas las operaciones que se producen en ingresos o egresos de efectivo, tomando en cuenta si se han cobrado o pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad se registra sobre el flujo financiero, sobre la disponibilidad financiera o el flujo monetario. En cambio, la contabilidad a base de vengado considera operaciones de ingresos y gastos de la empresa, que estos mismos deben registrarse en el periodo contable que corresponda, independientemente de la fecha en la que efectivamente se cobren o se paguen. Entonces, estos asientos son los que se practican tomando en cuenta este principio, ¿no? Tomando en cuenta la base del devengado, sin importar si se cobra o sin importar si se paga. ¿Cuándo hacemos ajustes contables? Cuando nosotros trabajamos con la base, contabilidad base de vengado. Eso es muy importante explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de asientos de ajustes existen? Cuando hablamos de la contabilidad a base de vengado, y es en la que la mayoría de las empresas trabajan, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, ajustes a nivel de ingresos percibidos y no cobrados, ¿no? A base de gastos de vengados y no pagados, por ejemplo, los servicios básicos, esto es clave, ¿no? A base, vemos tipos de asientos de ajuste de ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado. Este tratamiento es un poco discutible, lo vamos a ver en la parte práctica, pero podemos discutirlo. A mí me gustaría discutirlo este punto, ¿sí? Y el 4, gastos diferidos o gastos pagados por adelantado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de gastos, bueno, activos inicialmente que van a ser gastos a futuro. El rubro de las actualizaciones de rubros no monetarios, sí, esto está de acuerdo a la norma 3 y norma 6 de nuestras normas contables, sí, que especifica que todos los valores corrientes o históricos deben actualizarse a una fecha de cierre. Rubros no monetarios, sí, con mantenimiento de valor tomando en cuenta las UFBs. Claro ejemplo de rubro monetario, activos fijos, activos biológicos que sufren esa actualización. ¿Qué parámetro toma para realizar la actualización? Bueno, pues toma en cuenta el parámetro de las UFBs. ¿Qué es la UFB? Un índice referencial que permite expresar la inflación o la subida de precios en el tiempo, ¿no? La depreciación de bienes de uso, de acuerdo al Decreto Supremo 24051, y todos hemos visto, creo que en Contabilidad 2, la práctica de la depreciación de los activos fijos. ¿Qué es la depreciación? No olvidemos, ¿no?, que es la pérdida de valor
por el uso que tiene un activo fijo, un activo biológico, ¿no? Y que se va a dar en el tiempo, ¿sí? Aparte de que ese activo, en el caso de un activo fijo o rubro no monetario, sufra actualización, por el otro lado también se va a sufrir una depreciación en el entendido de que va a tener una pérdida de valor. Una vez cumplidos los años de vida útil estimado o la aplicación del porcentaje de depreciación que está tipificado en el artículo 22 en el anexo del Decreto Supremo 24051, donde ustedes podrán encontrar toda una serie de activos fijos, sus años de vida útil y sus porcentajes de depreciación. Una vez que ya se termine o se culmine la depreciación, vamos a obtener lo que se llama un valor residual, y ese valor residual generalmente va a ser un valor 1, ¿no? A menos que tenga un valor neto o un valor residual, si valga el término, a nivel de expresión monetaria que le asigne la empresa, ¿no? Se le puede asignar un valor, se llama eso valor de descarte o valor de desecho, que después de cumplir todos los años de vida útil estimado o porcentaje de depreciación aplicado, se quede con un valor de desecho que la empresa le pone como tal, ¿no? Para que la expresión 1 no replique en los estados financieros, específicamente en el activo, y que se pueda generar a través de estos valores un proceso de revalorización de los mismos, ¿sí? Y por último tenemos lo que se llama la previsión para cuentas incobrables, ¿no? Esto relacionado principalmente con el rubro del exigible dentro del activo fijo, ¿no? Y bueno, esos son los tipos de asientos de ajuste que existen. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir identificar por estos ajustes que se van a dar, ¿sí? Entonces dejamos de compartir. Vamos a ir a los ejemplos. Acá está, yo les he mandado esto. Este ejercicio es de la ola 3, donde tenemos una serie de, casos, y los vamos a ir desarrollando detenidamente punto por punto, ¿sí? ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? No se ve la pantalla, Lice. ¿No se ve? No. A ver, veamos. No, Lice, no se ve. Veamos qué ha pasado. Ah, se salió. Entonces, otra vez vamos a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, Lice. Listo. Empecemos entonces con este ejercicio y vamos a ir desarrollándolo, ¿sí? La empresa Roboré SRL realiza los siguientes ajustes contables al 30 de junio de 2019, cuando la UFB es 1.25879. Esto lo vamos a aplicar principalmente para la actualización de rubros no monetarios, ¿sí? ¿Y qué tenemos, no? O sea, el primer punto, se alquiló el tractor de la empresa al señor Jorge Quesada mismo, que tiene una vigencia de 1 año a partir del 1 de marzo de 2019 por un monto de bolivianos 15.000 según libro mayor con factura 1457 y contrato respectivo, mismo que debe ajustarse a la fecha de balance. ¿Qué tipo de registro estaríamos viendo en este caso, no? Estaríamos viendo un ingreso, ¿sí? Un ingreso percibido por adelantado que tiene que ajustarse a nivel de ejecución al 31 o al 30 de junio, en este caso, del 2019. El punto número 2, se devenga los servicios básicos del mes de junio. Bueno, esto ya es un gastos pagados y no cobrados, es otro tipo de ajuste, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos agua, luz, telefonía, lo que tenemos que hacer es un asiento de devengamiento. 3, se paga publicidad a Red 1 por 15.000 bolivianos por 2 años a partir del 2 de enero de 2019 según factura correspondiente, pago realizado en efectivo. Acá hay otra forma de ajuste, ¿no? Este es un pago, o un activo diferido o un pago realizado por anticipado, ¿no? También lo vamos a ajustar. El 18 de marzo de punto 4, el 18 de marzo de 2020, el extracto bancario se tiene un abono pendiente de conciliación por bolivianos 5.300. A la fecha de cierre se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a una venta de productos, se emite la factura correspondiente, ¿no? Un ingreso diferido es esto, ¿no?
Veamos el siguiente, actualizar y depreciar los bienes de uso de acuerdo al siguiente detalle. Acá ya tenemos, por ejemplo, los valores históricos o nominales, tenemos la UFB de la fecha en la que ha afectado y el tiempo, ¿no? El tiempo de ejecución para realizar la depreciación. Y el punto 6, se declara incobrable la deuda del señor Augusto Tinta por 12.000, cliente de la empresa registrada en cuentas por cobrar, y se procede a castigar la misma a fecha de balance, sabiendo que el porcentaje de castigo de cuentas incobrables es del 5% según el método de antigüedad de saldos. Cuando nosotros hacemos la declaratoria de una deuda, esta debe ser por mortandad, por muerte, porque se haya agotado todos los procesos de recuperación de cartera o recuperación de la deuda y que finalmente no se obtenga ninguna respuesta de esta incobrabilidad. Una vez que se haga todos esos procesos, recién se puede hacer la incobrabilidad. En este caso, como nos dice el ejercicio que se ha declarado incobrable, se entiende que se han dado todos esos procesos anteriores para la recuperación de la deuda, ¿no? Entonces la deuda es de 12.000. Lo que se aplica acá es un método, ya nos da el ejercicio, ¿no? Y nos da un porcentaje del 5% sobre el método de antigüedad de saldos. Cuando hablamos del método de antigüedad de saldos, hace mención principalmente a tomar en cuenta porcentajes de acuerdo a la antigüedad que tiene cada cliente y al monto que también refleja en su estado de cuenta, ¿no? Entonces, cada uno de estos se va a aplicar un porcentaje por política, ¿sí? Tomando en cuenta cartera morosa, cartera vencida, cartera en ejecución, en fin, y bueno, se establecen porcentajes bajo esa situación. No nos vamos a meter mucho en ese punto, puesto que eso es un tema más de análisis de contabilidad 2, pero sí es recordar un poco ese puntito, ¿no? Acá solo vamos a aplicar el porcentaje sobre la deuda. Se pide proceder a realizar los ajustes al 30 de junio de 2019. Entonces, este es un caso relacionado, repito, con los ajustes que ya conocemos, que ya sabemos y que solo vamos a recordar. Entonces, vayamos por el primero, ¿sí? ¿Se nota el Excel o no se nota? Sí, dice, se nota. Eso es, así me gusta, muy bien. Preguntaremos, ¿no? Ahora por Google Meet, yo creo que eso es más provechoso. Ah, wow, había habido 26. Pueden activar sus cámaras, jóvenes, todos se van a poder ver, ¿no? Los que están en una PC van a poder ver por Google Meet a todos sus compañeros, inclusive, ¿no? Bueno, en cualquier momento entonces hago una pregunta a cualquiera si me está atendiendo. Vamos a ver cómo se hace, vamos a recordar en otras palabras cómo se hace el registro de asientos de ajuste. ¿Ok? Vamos con el primer caso entonces. Entonces tenemos el primer caso, nos dice, a ver, se alquiló el tractor de la empresa del señor Jorge Quesada, mismo que tiene una vigencia de un año a partir del 1 de marzo de 2019 por 15.000, según libro mayor con factura y contrato respectivo, mismo que debe ajustarse a la fecha de balance, ¿no? El asiento que han corrido el 1 de marzo, acá lo pondremos así, va a ser este. Alquileres por cobrar contra alquileres percibidos por adelantado, débito fiscal, el monto del alquiler es de 15.000, ¿no? Ese es el monto que se está cobrando o que se va a cobrar. Ahora bien, nos dice el ejercicio que estos 15.000 están registrados en el libro mayor, además tiene una factura respectiva, entonces lo que hacemos nosotros es devengar la deuda, ¿no? O el ingreso percibido por adelantado. Alquileres por cobrar, porque no hay ningún flujo de efectivo, acá no les dice que están cobrando, solamente que hay un contrato de por medio, que ha habido un registro en mayor, pero no ha habido ningún cobro por el tal. Entonces va a ser alquileres por cobrar, una cuenta de activo, ¿sí? Contra alquileres percibidos por adelantado. A ver dónde está. Veremos. A ver, voy a recordar las clases. Carlitos Castillo, alquileres percibidos por adelantado, ¿qué tipo de rubro es? ¿Será un ingreso o será un pasivo? Carlos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Alquileres percibidos por adelantado, ¿es un ingreso o es un pasivo? ¿O es un gasto o es un activo? ¿Qué es? A ver. Alquileres percibidos es un ingreso, licenciado.
Por adelantado, no alquileres percibidos por adelantado. Sí. Es un Ok. Ah, ingreso, pasivo. licenciado. No, es un pasivo, ¿no? Es un pasivo, alquileres percibidos por adelantado. No se está efectivizando como tal. Eh, gracias, Carlos. Eh, cuando nosotros devengamos un ingreso percibido por adelantado, se entiende que el mismo no se ha ejecutado como tal. El alquiler va a estar en proceso, ¿no? El alquiler se va a ir ejecutando en el tiempo, pero no a inicio. Cuando ellos registran al 1 de marzo, lo que hacen es devengar alquileres por cobrar, una cuenta de activo, un exigible contra pasivo, alquileres percibidos por adelantado. Estos 13.050, Carlitos, bueno, el débito fiscal más incluye, ¿no? Estos 13.050 y esta cuenta alquileres percibidos por adelantado es la cuenta que tenemos que ajustar y ese monto que tenemos que ajustar. Si nosotros hacemos un análisis, a ver, veamos el ejercicio, nos dice que ¿por cuánto de vigencia tiene el alquiler? Un año, ¿no? Es un año. Entonces, estos 13.050 se va a percibir por una gestión. Si nosotros dividimos el alquiler mensual, es decir, lo dividimos entre 12, tenemos 13.050 dividido entre 12, 1.087.50, ¿no? Hasta ahí muy bien, tenemos el alquiler mensual. Ahora tenemos que ver un poco, ¿cuándo estamos cerrando balance? El 30 de junio de 2019. Entonces, veamos cuántos meses se han ejecutado los alquileres. Si tomamos en cuenta desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio. Marzo, abril, mayo y junio. ¿Cuántos meses son? 4 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Para el alquiler de la gestión 2019, puesto que estamos haciendo el ajuste correspondiente, vamos a agarrar los 1.087 y lo vamos a multiplicar por 4 meses, ¿sí? Que es la incidencia que tiene en el ingreso como tal. Entonces, ¿qué asiento vas a correr tú el 30 de junio? El asiento de ajuste. Vas a dar de baja ese pasivo, ¿sí? Que es alquileres percibidos por adelantado. ¿Por qué monto? Por 4.350 y vas a registrar la cuenta de ingreso, que es alquileres percibidos, lo que has como comentado hace un momento, Carlos, ¿no? Esta es la cuenta de ingreso que apropia la realización del ingreso como tal, de los alquileres, ¿no? Entonces, con eso hemos ajustado esta cuenta. Efectivamente, alquileres percibidos por adelantado todavía tiene un saldo, ¿no? Nosotros, a ver, calculamos el alquiler de la gestión 2020. ¿Cuántos meses más me falta para llegar a un año? 8, ¿no ve? 8 más 4. 8 más 4 das 12, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo el alquiler mensual. ¿Qué es lo que hago? Agarro los 1.087 y por 8. Entonces, 8.700 es lo que voy a ajustar a la siguiente gestión cuando ya lleguemos a la culminación del contrato de alquiler, ¿no? Entonces, este asiento de ajuste es un asiento de ingresos percibidos por adelantado o pasivos diferidos, si tú quieres, ¿no? Se lo conoce como esa terminología. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien, vamos con el punto 2. Se devenga servicios básicos del mes de junio, de acuerdo al siguiente detalle. Agua, luz y telefonía, ¿no? A ver, ¿dónde están? Déjenme ver los jóvenes. Marlene. Marlene, ¿qué entiende en este caso? ¿Qué tipo de ajuste haríamos cuando estamos devengando servicios básicos del mes de junio? Estamos a fecha de 30 de junio y nos dan los montos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer el devengamiento? ¿Cómo sería este caso? Si nos ayuda, por favor, recordando un poco, vamos a ir viendo cómo se hace este caso. ¿Len está? Sí, Lice. A ver, por favor, ayúdenos, Marlene. ¿Qué entiende por devengamiento?
Los servicios básicos generalmente se registran por un mes, ¿no? Nos llegan la factura, no en el mes, sino nos llegan la factura ¿cuándo? Al siguiente, ¿no? Sí. Sí, correcto. El siguiente ¿no? mes. Exacto, muy bien, Alejandro. Nos llegan al siguiente mes. Pero nosotros, por la base de contabilidad que estamos utilizando, el devengado, y generalmente cuando llegamos al último mes, antes de cerrar, tenemos que ajustar esta cuentita. ¿Y qué nos dice el principio del devengado? Que no se tome en cuenta si se ha pagado estos servicios, pero regístrelo, nos dice. Además, vamos con prudencia, nos dice prudencia, un gasto debe registrarse apenas se conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese devengamiento? Acá ya tenemos los costos, ¿no? Agua dice que es 430, luz 850, telefonía 1200. ¿Cuánto es el total? 2480, ¿no? Que va a ser la sumatoria de estos tres montos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo haría el devengamiento al 30 de junio? Sencillo, ¿no ve? Voy a generar la cuenta de gasto. Eso atiéndame, Marlene. La cuenta de gasto, servicios básicos, y lo voy a devengar contra una deuda que va a ser pasivo, servicios básicos por pagar. Entonces, ¿qué va a pasar nosotros? Cuando nosotros ya tengamos al siguiente mes, efectivamente, ahora, ¿cómo se calcula este monto? Eso es una buena pregunta, ¿no? Generalmente, como no tenemos la factura como tal, ¿cómo procedemos a hacer el devengamiento para hacer el asiento de ajuste o el asiento de cierre? En el último mes, lo que nosotros tomamos en cuenta es un promedio. Bueno, nosotros hacemos así, ¿no? Se toma en cuenta un promedio de los últimos 3 meses. Bueno, en el ejercicio se les da ya el monto. Y en la vida real se hace un promedio, se calcula, se devenga el promedio de los servicios básicos y se hace este asientito, ¿no? Servicios básicos contra servicios básicos por pagar. Entonces, ¿qué pasa? Al siguiente mes nos llega ya la factura efectivamente cuánto es el monto que debemos. El monto que debemos podría ser inferior a este, ¿sí? Inferior al que estamos devengando, o podría ser superior al que estamos devengando. En el caso de que sea inferior al que estamos devengando, necesariamente la siguiente gestión o el siguiente periodo vamos a generar una parte de gasto, vamos a dar de baja este pasivo, ¿sí? Por el monto que se corresponde, vamos a generar el crédito fiscal y vamos a pagar contra bancos o caja. En el caso de que sea un monto, por decirles, superior al que tenemos acá devengado, ¿sí? Tengamos 450, 480. ¿Cómo es el asiento de ajuste? Solamente vamos a ajustar esta cuentita. Servicios básicos por pagar, lo vamos a llevar al debe, vamos a generar el crédito fiscal y vamos a pagar contra bancos, ¿no? Contra bancos. Y bueno, la diferencia contra resultados acumulados. Entonces, el tratamiento de los devengados se hace de esa manera. En la parte práctica, ustedes siempre les van a dar estos datos, como está en el ejercicio, ¿no? Se devengan los servicios básicos por el mes de junio y tal. Lo único que tienen que hacer ustedes es este asiento. Servicios básicos, gasto contra pasivo. Servicios básicos contra servicios básicos por pagar. Y pare de sufrir. Pero en la vida real, jóvenes, cuando ustedes ya vayan a hacer contabilidad, se hace de esa manera. ¿Ok? ¿Está bien, Marlene? ¿Ha entendido? Sí, dice. Muy bien. Gracias. Vamos con el siguiente punto. A ver, estamos recordando asientos de ajuste. Son bien bonitos, ¿no? Se paga publicidad a Red 1 por 15,000 por 2 años a partir del 2 de enero de 2019, según factura correspondiente. Pago realizado en efectivo. ¿Qué vemos acá? A ver, ¿dónde está mi lista? Israel Arce. Israel, ¿qué tipo de ajuste estamos viendo acá? ¿Qué tipo cuando vemos una publicidad que se paga por 2 años, el 1 de enero o el 2 de enero del año en curso? Vayamos al Excel, a ver. ¿Qué se ha hecho el 1 de enero de 2000 o el 2 de enero de 2019? He hecho este asiento, ¿no? ¿O estoy mal? Israel, ¿estás? Creo que abandonado, ¿no? Israel Arce. A ver, saltaremos. Ya tiene falta. David Fernández. Sí, Lisa.
A ver, vamos, David. El 2 de enero de 2019 hemos corrido este asiento, la empresa ha hecho este asiento. Publicidad pagada por adelantado, ¿correcto? Eh, Pagada por adelantado, crédito fiscal contra caja, ¿correcto? Eso se ha hecho el 2 de enero. Publicidad pagada por adelantada, ¿qué tipo de cuentas? ¿Es un gasto, es un ingreso, es un activo? ¿Qué es? ¿Un pasivo? No, 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 ¿cómo pasivo? ¿Perdón? Publicidad pagada por adelantada. Es activo o gasto, uno de dos, ¿no ve? ¿Será? Activo. Un activo, activo, correcto, activo. ¿no? Aquí tenemos activo y aquí tenemos activo. Este montito que tenemos acá, esos 13.050 y esta cuentita se tiene que ajustar, ¿no ve? Analicemos contigo, fíjate. Nos dice que la publicidad es por 2 años, estos 13.050 es por 2 años. Calculo yo la publicidad por mes. ¿Cómo tengo que hacer? Dividir este monto entre ¿cuánto? ¿Entre 12 o entre 24? Entre 24 por los 2 Sí, exacto, son 2 años, ¿no ve? 12 por 2, 24. Entonces, mensualmente yo tengo que pagar, tengo que ejecutar al gasto 543,75. ¿Cuánto le correspondería a la gestión 2019 si tomamos en cuenta que estamos empezando a registrar desde el 2 de enero? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Porque cerramos en junio. ¿Cuántos meses son? 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular cuánto es la publicidad o el gasto para la gestión 2019. Agarramos estos 543,75 y multiplicamos por 6. Eso me da 3.262,50. Este es el gasto que tengo que registrar yo en mi asiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a registrar un gasto, publicidad y propaganda, contra este activo, ¿no? El que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿no? Publicidad pagada por adelantado. Entonces, ¿por qué monto? Por el monto que corresponde a la gestión 2019. Efectivamente hay un saldo, ¿no? Debe haber un saldo de otros, 24 menos 6 son 18 meses restantes que todavía tengo deuda, pero que lo voy a ir ajustando cada fin de gestión, o sea, cada 30 de junio y después ajustaré cuando ya culmine el contrato de publicidad, ¿no? Entonces estamos viendo acá un gasto de vengado, un gasto pagado, pero un gasto diferido, mejor en otras palabras, ¿no? Un gasto de tipo diferido, ¿ok? Muy bien, gracias. Gracias, David. Vayamos con el siguiente punto, por favor. Este es bonito, el 4. El 18 de marzo en extracto bancario se tiene un abono pendiente de conciliación por 5.300 del señor Jorge León. A la fecha de cierre se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a una venta de productos. Se emite la factura correspondiente. A ver, vamos. Grimet, ayúdanos en este, por favor. ¿Estás, Grimet? Grimet. ¿Está Grimet? Ya falta. ¿O está? No, no, no le veo. ¿Está Grimet? ¿Estás, Grimet? Hola. Creo que su audio está mal, ¿no? Ya, a ver, entonces, Alejandro. ¿Estás, Alejandro? Alejandro Sí, Chandy. Lice. Ya, tú vas a hablar por la Grimet, si no, los dos tienen mal. Vamos. El 18 de marzo de 2019 se realiza el siguiente asiento, nos dice, ¿no? Banco contra depósito no identificado. Banco le vamos a cargar los 5.300, contra depósito no identificado los 5.300. ¿Qué quiere decir un depósito no identificado, Alejandro? Que no ha sido registrado en el extracto bancario, Lice. Ah, sí, en el extracto, no ha sido registrado en el extracto bancario. A ver, a ver. A ver, de Dice, nuevo no, tú. no, o sea, ¿Dónde no que te registrado el el depósito no identificado? depósito, Lice, ¿Ya? perdón, Lice. Nuevamente, por favor, ¿qué es un Hola. depósito no identificado? Revisemos el caso. Nos dice, mira, el 18 de marzo en extracto bancario se tiene un abono pendiente de conciliación.
por 5.300 por el señor Jorge León, ¿no? A la fecha, y bueno, hasta ahí es el primer punto. ¿Qué pasó el 18 de marzo? El asiento se corrió así, ¿no ve? Banco contra depósito no identificado por 5.300. Banco es un activo. ¿Qué es un depósito no identificado? Ahora sí. Ahora sí ya entendí. Sería un gasto, Lice, porque va a salir ese el dinero mejor dicho, va a ingresar el dinero que no se ha registrado anteriormente en una fecha Pero, anterior. ya, muy bien, va a ser un ingreso, pero fíjate que el 18 de marzo todavía tú no tienes conocimiento de qué es ese depósito. Está en tu extracto bancario, está registrado en el extracto bancario. Si tú revisas tu extracto bancario, está ahí ese abono, pero no lo tienes, digamos, debidamente registrado como ingreso. Entonces, ¿qué hace el contador? El contador el 18 de marzo va a registrar activo contra pasivo. Depósitos no identificados, una cuenta de pasivo. También se puede utilizar gastos reservados, depósitos por identificar, ingresos pendientes de conciliación. También es el rubro del pasivo para este tipo de cuentitas. Tú en tu extracto tienes este depósito y dices, no, no sé de qué es, pero fíjate qué te dice el ejercicio, ¿no? Te dice, a fecha de cierre, ¿cuándo es la fecha de cierre? El 30 de junio. eh, Se procedía a realizar la apropiación del depósito, que corresponde a una venta de productos y se emite la factura correspondiente. Entonces, ¿qué pasó acá? Llegamos a la fecha de balance y se identifica que es una venta acá, ¿no? Esto es una venta, nos dicen, ¿no? Ya seguramente se ha conciliado con el departamento de ventas y se ve que ha salido ya los productos, ha habido una salida del inventario, determinación del costo de venta, en fin. Entonces, ¿qué nos dice? Facturamos. Aquí vas a facturar, determinas 87, 3 y 3% de este monto que es la venta y tu asiento, ¿cómo va a ser? Vas a dar de baja, ¿no? Esta cuenta de pasivo, depósito no identificado, los 5.300. Vas a generar el gasto IT, vas a generar el ingreso que es venta de productos, el débito va a ser el pasivo y aquí el IT pasivo, ¿no? Por los 5.300, ¿no? Cuando tú haces un asiento de venta, en vez de depósitos no identificados, ¿qué tienes? Caja o bancos, ¿no ve? Pero en este caso, como no lo tenías reconocido y recién lo has reconocido en fecha de balance, es decir, el 30 de junio, das de baja esta cuenta porque vas antes del 18 de marzo, ya hemos registrado bancos, ¿no ve? Aquí está. Y tú bien sabes por conciliación bancaria que esos depósitos se tienen que registrar periódicamente, ¿no? No estabas en el webinar del sábado, te has perdido esto, pero bueno. Y bueno, se registra de esta manera. ¿Ok, Alejandro? Sí, Lice, ahora sí. Que pensé, Lice, que ese depósito no identificado era un error de depósito. No, porque ya el ejercicio te dice que se reconoce posteriormente como venta, ¿no? Si, por ejemplo, tú en tu extracto lo sigues manteniendo y no lo reconoces, en algún momento ese depósito se puede llegar a castigar, ¿no? Eso dependiendo de las políticas contables, o sea, se puede llevar a otros ingresos, pero un más registro, no. Más registro sería en la apropiación de la cuenta, digamos, ¿no? Pero no es el caso en este caso. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto. Gracias, Alejandro. Actualizar y depreciar los bienes de Dios. Esto es sencillo, ¿no? Es recordar nomás. A ver quién está en línea. María Bellot. María. Hola. María, ¿está? Ya, bueno, falta también, ¿no? Eh, a ver, ¿a quién más? Aquí está Melanie, por favor. Buenas noches, licenciado. Hola, Melanie. Ayúdanos por esto, por favor. Está bien, dice. Actualizar y depreciar. ¿Cómo actualizamos y cómo depreciamos? Tenemos los valores históricos, ¿no? Nos dice que es edificio, tractor y galpones metálicos. Tenemos los costos, ¿sí? Y
¿Cómo se actualiza? Melanie, a ver, explícanos un poquito. Melanie, ¿qué fórmula utilizas? ¿Cómo es? A ver. Ya, Vamos, Melanie, no, ya, licenciado, para la no actualización tengas miedo. tenemos que utilizar lo FB Ya, actual y lo dividimos ya. entre lo FB del inicio. Todo esto Muy lo restamos bien. con uno y lo Ujú. multiplicamos por el valor que vamos a actualizar. Ya. ¿Y con eso qué obtienes? ¿Qué se obtiene al hacer ese cálculo que tú me has dicho ahorita? Mm, Ay, no me acuerdo su nombre. El incremento por actualización, ¿no? El incremento por actualización. Está muy bien, Melanie, ¿no? Eh, vamos entonces. Ya tenemos los 870.000 UFB final dividida entre UFB inicial, correcto, menos uno. En todos los casos, si multiplicamos por el valor en libros, esto se conoce como incremento por actualización o el IPA, ¿no? Tanto para edificio, tractor y galpones. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es correr el asiento. Edificios para los edificios, maquinaria y equipo va a ser para el tractor, ¿sí? Y galpones metálicos como tal para galpones metálicos contra ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Por los montos que corresponden a las actualizaciones. Ahora, ¿cómo se hace la depreciación, Melanie? Creo que se cortó, Melanie. La depreciación toma en cuenta el valor en libros final, que va a ser costo histórico más incremento por actualización. En el caso del edificio, por ejemplo, fíjense ustedes, los 870.000 más los 124.000 me da 994.196. Se utiliza un porcentaje de depreciación que está tipificado en el decreto supremo 24051 en su anexo. En el caso, por ejemplo, de las edificaciones es 2.5% o 0.02. En el caso del tractor es 0.125 o 12.5. Y en el caso de los galpones metálicos 0.10 o 10%, ¿no? Se toma en cuenta el tiempo. En el caso de los edificios me dice que es un año, ¿no? Ahí está. En el caso del tractor es 5 meses. ¿Qué hacemos? 5 dividido entre 12. Y en el caso de los galpones tenemos 7 meses, 7 dividido entre 2. Se multiplica esos tres valores y yo tengo la depreciación. El asiento que voy a correr va a ser depreciación, edificios, depreciación, maquinaria y equipo, galpones metálicos. Estos son cuentas de gasto en todos los casos, ¿sí? Contra cuentas regularizadoras de activo, ¿no? ¿Qué activo? El activo que corresponde. Por ejemplo, depreciación acumulada de edificios va a regularizar la cuenta edificios. La cuenta edificios. Luego, regularizadora de activo de depreciación acumulada de maquinaria y equipo, regulariza la cuenta de maquinaria y equipo, que es también un activo. Y lo mismo con galpones metálicos, ¿sí? Eso sería solamente en el punto de la depreciación. Por último, vayamos al punto número 6. Se declara incobrable, lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Declaramos incobrable estos 12.000, se hace todas las gestiones necesarias para el cobro respectivo, pero si no se puede llegar a un punto de cobro, entonces vamos a declarar incobrable. ¿Dónde está registrado esto? Dice que está en cuentas por cobrar. Entonces, el primer asiento que debemos hacer es registrar esta cuenta de activo, cuentas incobrables, y dar de baja cuentas por cobrar. Esta es una reclasificación, si ustedes quieren, ¿no? Cargamos cuentas incobrable por 12.000 y damos de baja cuentas por cobrar, donde está registrada la deuda por 12.000. Y para establecer la previsión, que es del 5% según el ejercicio, según el método de antigüedad de saldos, lo único que agarro es yo los 12.000 por el 5% y eso me da 600. Entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente asiento. Pérdida en cuentas incobrables, que es gasto, contra previsión para cuentas incobrables. Previsión para cuentas incobrables es una cuenta regularizadora de activo. ¿De qué activo? De este, señores, de cuentas incobrables. Entonces, en balance se van a expresar estas dos cuentitas, ¿no?
En el activo, en el exigible, vamos a tener cuentas incobrables, un monto de 12,000, menos, en el mismo activo, previsión para cuentas incobrables, 600. El neto de cuentas incobrables va a ser 11,400, ¿no? 11,400. Cada gestión se va a hacer este castigo. Cada gestión se va a hacer este castigo, ¿no? Ahora hay casos bien interesantes en este caso de cuentas incobrables. ¿Qué pasa si después de declarar incobrable viene el deudor al siguiente periodo, ¿no? Al siguiente periodo contable, viene el deudor y te cancela, por ejemplo? Te dice, ya, mire, ya me han hecho todo un proceso, aquí está, quiero cancelar los 12,000. Tenemos que ajustar, ¿no ve? Tenemos que ajustar. Tenemos que dar de baja cuentas incobrables, tenemos que ajustar previsión para cuentas incobrables, vamos a utilizar la cuenta de resultados acumulados, en fin, es un tratamiento muy interesante que se ve en contabilidad 2. Esto solamente lo estoy repitiendo un poquito. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta del ejercicio? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Muy bien, no hay preguntas. Ok. Dicen Sí, una consulta. dígame, Rosmary, dígame. Em, Cuando son depósitos bancarios no identificados, se queda una Ujú. partida abierta. ¿Cuánto tiempo permanece así? ¿Por cuánto tiempo puede permanecer un depósito como no identificado? Cuando cierras, por ejemplo, cuando cierras balance, sí o sí Ujú. tienes que reconocer ese depósito, pero pasa en la mayoría de los casos, como hemos visto en un ejemplo, ¿no? Puede ser que tú tengas una transferencia de N persona y no sabes de qué es, pero está en tu extracto bancario. Tienes el beneficiario y puedes identificar a través del extracto dónde ha depositado, en qué lugar del país y en qué agencia, pero hasta ahí datos más no tienes. Cuando realizas la conciliación bancaria, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que registrar, porque para que igualen saldos, si no, no te van a llegar a igualar. O sea, a fecha de balance igualas los saldos. Banco, dependiendo de qué banco es, contra depósito no identificado, o sea, activo contra pasivo. En depósito no identificado, bueno, va a estar un determinado periodo. Acá va a depender mucho de la política que tiene la empresa, ¿no? Porque la política dentro del manual del flujo de efectivo y a nivel del manual de bancos, por ejemplo, nos habla de esto de los depósitos no identificados. En promedio, digamos, 1 o 2 años para ya reconocer como otros ingresos ese depósito no identificado, porque no puede permanecer en esa cuenta, o sea, toda la vida, ¿no? Tú, según política, eso vamos a ver también dependiendo de qué empresa es. Muchas empresas optan, por ejemplo, a los 2 años ya con castigar esos depósitos no identificados y reconocerlos como otros ingresos. Obviamente Ujú. que para el IUE imponible no te sirve por si acaso esos ingresos, otros ingresos no identificados. No sirve, ¿sí? Porque no se sabe de qué operaciones. Pero sí tú lo puedes reconocer para mejorar tus ingresos a nivel de situación financiera y para respaldar ese flujo de ingreso de bancos que tienes, ¿no? Ya, licenciado, gracias. Muy Gracias. bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, dime, Carlitos, Carlos Licenciado, Humberto, disculpe, dime, una Carlos. pregunta. ¿Cuándo una cuenta incobrable, una cuenta por cobrar se vuelve incobrable? ¿A partir de los Ya, 91 días? depende, Carlos, depende de la política de la empresa también. Eh, Tienen un reglamento de incobrabilidad, un reglamento del manejo del exigible en las empresas y va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, los créditos dudosos ya entran a la categoría, apenas ya se cumple, digamos, la fecha de culminación de pago, al día siguiente ya está entrando en crédito en mora o crédito dudoso de pago, ¿no? Y a partir de ahí se va a tomar en cuenta ya los días, ¿sí? Para ir clasificándolos, ¿no? Luego entrará a créditos en proceso de ejecución, créditos con morosidad o créditos rojos, algunos lo llaman, créditos perdidos, después entrará, digamos, a los 90, a los 180 días, depende mucho de la política, pero dentro de una gestión, o sea, la clasificación que se da de la categoría crediticia tiene que ser dentro de una gestión contable, o sea, dentro de un año.
y tú vas categorizando tus deudores, ¿no? Obviamente que la última categoría, que son los créditos perdidos, ya ameritan lo que es el proceso de incobrabilidad. Cuando tú ya declaras incobrable, significa que necesariamente vas a tener que castigar. ¿Y qué quiere decir castigar? Que lo tienes que llevar, o sea, de esa incobrabilidad, una partecita lo vas a llevar al gasto, no el total, no el total porque afecta a tus finanzas. Una parte vas a llevar al gasto. Al siguiente año, otra parte. Al siguiente año, otra parte, hasta que definitivamente cuentas incobrables tenga saldo cero, ¿no? Ese es el proceso para declarar incobrable y depende mucho de la política para la incobrabilidad, pero siempre es en el periodo. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien. Voy a llamar lista. Bueno, no voy a llamar lista. Estoy pasando en este momento el programita para ver quiénes han asistido el día de hoy, ¿no? Listo, ya se ha pasado lista. Muchísimas gracias, jóvenes. Entonces nos vemos hasta otra oportunidad. Este video lo voy a subir también en Classroom para que ustedes tengan el mismo y el material también, el Excel y los ejercicios para que vayan cotejando datos. Ok, muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad.